tardes, nosotros explicaremos el proceso de solución de problemas diseñado por Xerox. El equipo está conformado por Alexia Cruz, Luis López, Armando Herrera, Pablo Orozco y su servidora Ana Moreno. Este proceso para la solución de problemas sigue una serie de pasos, los cuales nos ofrecerán objetivos, lineamientos, actividades, instrumentos y una lista de preguntas que ayudará a comprobar el progreso en cada uno de estos. Ahora bien, cada paso atravesará por una serie de expansiones, que se trata de aquellas etapas que generan ideas, y contracciones, que son aquellas etapas de selección y clasificación de estas ideas. De manera general, estos 6 pasos se encuentran representados por una rueda, y también tendrá un cuadro que tiene la pregunta a responder, la contracción y expansión, así como qué es necesario para el siguiente paso. En el caso de instrumentos tenemos un conjunto de ellos que dependerá de cada uno de estos pasos. Por ejemplo, el diagrama causa-efecto, el histograma, la entrevista, la encuesta, tormenta de ideas, etc. Todos ellos serán explicados más adelante por mis compañeros. El paso 1 es la identificación y la selección del problema, y su objetivo de manera puntual es tener bien definido este problema, a partir de cualquiera de dos métodos propuestos, el método A, que es un diagrama de flujo, y el método B, que es una lista de actividades a seguir. El paso 2 es el análisis del problema. Aquí su objetivo es identificar las causas del problema ya descrito y delimitado en la fase anterior, como se hace a partir de 6 actividades. En el paso 3 es la generación de soluciones potenciales, y aquí el objetivo es generar tantas vías de solución como sea posible. Ninguna idea deberá ser descartada y no importa que algunas de ellas sean un tanto descabelladas. Paso 4. Selección y planeación de la solución. El objetivo de este paso es que el grupo defina cuál será la solución óptima. Para hacer esto, el equipo debe definir criterios con los cuales evaluar las soluciones y definir cuál será la solución óptima. Una vez definida la solución óptima, el equipo deberá definir los pasos que se seguirán para alcanzar esta solución. Paso 5. Aplicación de la solución. Objetivo: que los miembros del grupo y los participantes ejecuten y controlen el plan hecho en el paso anterior. Para hacer esto, primero se debe seguir el plan y después se deben definir sistemas de control para medir el avance. En caso de que surgiese una contingencia, se debe aplicar algún plan para corregir esto. Paso 6. Evaluación de la solución. Objetivo es que el grupo conozca la eficacia que tuvo la solución aplicada. Para hacer esto, se deben recopilar datos con la información que se obtuvo en el paso 4, y estos se deben comparar contra la condición deseada que se obtuvo en el paso 1. Los datos recopilados se compararán con la información y así se sabrá qué tan efectiva fue. Se debe definir si hubo nuevos problemas y si los problemas que se estaban solucionando fueron en efecto solucionados. Una vez teniendo esta información, el equipo deberá realizar nuevamente todo el ciclo para corregir aquellos problemas que se hayan encontrado o que no se hayan corregido de manera correcta. Ahora pasemos con las entrevistas, parte de la recopilación de la información. La entrevista es una técnica estructurada para recopilar información a partir de individuos o grupos. ¿Cómo realizamos la entrevista? Pues meramente como lo haría un reportero. Antes de la entrevista debemos elaborar una lista de preguntas, asegurarnos de incluir preguntas de seguimiento para obtener toda la información que realmente necesitamos. Al realizar la entrevista debemos anotar las respuestas y verificar si hemos comprendido bien las respuestas del entrevistado. La encuesta, a diferencia de la entrevista, no se realiza de una manera personal, sino mediante una hoja de papel, por ejemplo. ¿Cómo realizar la encuesta? Pues los pasos son muy similares a la entrevista, sin embargo, debido a su desventaja de la claridad de la comprensión de la información, debemos de ensayar con varias preguntas para descubrir aquellas que no están claras. El consenso. Decimos que se alcanza el consenso cuando todos los miembros del grupo convienen en aceptar una decisión. Tiene varios objetivos, tales como la reducción del listado, cuyo objetivo es la reducción del listado, es esclarecer las opciones de manera que todos los miembros del grupo las comprendan y puedan reducirse posteriormente a una cifra manejable. Las hojas de balance, las cuales no son nada más que colocar los pros y los contras de una variedad de opciones. Las comparaciones apareadas, en la cual cada opción se enfrenta cara a cara a cada una del resto de las opciones, y en dichos enfrentamientos, por así decirlo, los miembros valoran por la opción que prefieren.
Las votaciones se registran y suman después de haber realizado todas las comparaciones posibles. Posteriormente, sigue el asqueo del problema. Una vez que se ha logrado una clara definición del problema, este debe ser lasqueado. Lo debemos de dividirlo en varios subproblemas. No se pueden poner en fila, es necesario resolver en racimos y resulta imprescindible involucrar a varios grupos de implicados, como el ejemplo que se muestra en la siguiente imagen de cómo duplicar la productividad en el trabajo. Luego tenemos el análisis de causa y efecto, que lo inventó el Dr. Kaori Ishikawa y por eso se conoce como diagrama de Ishikawa o de espinas de pescado. En la cabeza del pescado va el efecto o el problema y en las espinas van las causas, las cuales pueden ser factores como hombre, máquina, materiales, método o medio ambiente. En problemas comerciales pueden ser factores como personas, producto, precio o promoción. A continuación se deja un ejemplo. Análisis de campo de fuerza, desarrollado por el investigador en procesos de organización Kurt Lewin, nos muestra la situación actual de la empresa y la situación objetivo. Las fuerzas impulsoras son todas las estrategias que podemos utilizar para llegar a nuestro objetivo y las fuerzas represoras son las barreras u obstáculos que nos impiden llegar a él. A continuación se deja un ejemplo. El histograma, elaborado por el economista William Playfair, que nos muestra la distribución de algunas características dependiendo su categoría. Se tiene una categoría y un valor de dicha categoría. Se traza un eje X y uno Y. En el X va la categoría y en el Y va el valor de dicha categoría. Luego tenemos el análisis de Pareto, que recibe su nombre por Vilfredo Pareto, quien lo elaboró, que fue un economista del siglo XIX. Nos muestra los pocos vitales de los muchos triviales y su familiar regla es el 80-20, que por ejemplo el 80% de nuestros negocios proviene del 20% de nuestros clientes. Se realiza igual que el histograma, nada más que se acomodan de mayor a menor y se pone un acumulado, el porcentaje y el porcentaje total acumulado. Se grafica en barras el valor de la categoría y el porcentaje total acumulado sería la línea roja. Gráfico de sectores, que es como el gráfico de pastel, de un total o un 100% nos muestra que cada sector cuál es el porcentaje que representa de ese total. Las gráficas de tiempo reflejan los cambios ocurridos en un hecho específico durante un tiempo dado. Se elabora con un eje horizontal o X que representa el tiempo y un eje vertical que generalmente indica la frecuencia. Estos puntos se unen por una línea para ir viendo cómo sube y baja dependiendo lo del tiempo. Luego, análisis de costo-beneficio nos muestra cómo calcular los costos y los beneficios de una solución bajo una consideración. La estimación de los costos conocidos y de los beneficios potenciales asociados a una propuesta. Cuando las soluciones quieren ser más suaves, es de mucha utilidad formular y responder a la pregunta ¿qué es lo que doy y qué es lo que obtengo? A continuación se deja un ejemplo. El diagrama de flujo es una técnica empleada por el proceso 1 de la solución de problemas, en el cual se emplean símbolos que son estándares unidos con flechas para demostrar gráficamente cómo opera un sistema, identificando las actividades principales, viendo cómo se van a desarrollar y qué decisiones tomar. A continuación se muestra un cuadro donde está la simbología que se utiliza significativamente para un diagrama de flujo. Y a continuación, un ejemplo. El diagrama de Gantt es el que nos permite registrar la programación, los sucesos, actividades y responsabilidades necesarias para cumplir un proyecto. Se refleja lo que se va a ejecutar, por quién y cuándo. Hay que dividir el plan en etapas alcanzables, asignar responsables y el tiempo que tomará, además de agregar fechas realistas y documentar las ideas. El diagrama de PERT es otro tipo de solución de problemas en las que se ponen las actividades, se enuncian, se enumeran y hay que determinar qué relaciones hay entre cada una de ellas. Es decir, si una actividad no se realiza todavía, no podemos pasar a la siguiente. También se tiene que poner como por medio de líneas y en esas líneas poner el tiempo de duración de nuestras actividades, así como se muestra en la imagen del lado derecho. Sigue por último las funciones y responsabilidades. En esta hay un líder que dirige el grupo, balancea las tareas y las personas, un guía del proceso que maneja la regla de Robert, que son como formas de convivencia para el entorno de ideas, el registrador que toma notas sobre las ideas del grupo, un facilitador que ayuda a librar de las dificultades, es decir, pone técnicas para poder generar más ideas, el controlador de tiempo y el presentador. Ya cuando se haya llegado a un consenso, hay que hacer un reporte o evidencia que debe estar organizado, que debe ser presentado y practicado y usar bien el tiempo con el que se cuenta y tener preparación.